escuchar Radio Católica todos los días. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. La comodidad se paga, amigo. Ya estamos adentro, dicen. Bueno, pues muy buenos días a todos. Aquí hablando con mi querido amigo Adrián. Vamos a ver, dice. Eso, pongámonos bien. Mira, ya me envió el enlace. A ver, para que las multitudes se acuerden de nosotros. Aquí arreglando el mundo con mi querido amigo Adrián. La referencia del Papa, no, hombre, tampoco. Estamos hablando de que no hay que tenerle miedo a la muerte, pues yo le digo que de volada sí le tengo miedo a la muerte, estuve muy cerca y decimos, no, si yo estoy preparado, ya a la hora de los tamales, como decimos en mi país, pues es muy difícil, la verdad que sí. Muy buenos días a todos, queridos amigos, pueblo de Dios, vamos a ver, esperar aquí el... Ya está. Ya sé, pero yo no lo tengo aquí. Y entonces, para enviárselo a mis amigos, un querido saludo a todos los santos salvadoreños. Está difícil ahora, pero bendiciones a todos. Este día vamos a continuar reflexionando el tema de nuestra fe. Me han encantado estas dos últimas solemnidades que han sido de la Ascensión y también de Pentecostés. Vamos a cerrar. Gracias, muy amable. Me ha gustado muchísimo porque la verdad es nos fortalece en nuestra fe lo que nosotros somos católicos, y eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Tal vez, déjenme ver porque todavía no me ha llegado el enlace para poder estar con ustedes. A ver si lo tenemos. Denme un segundito, no se me... Como dicen, ahí estamos, vamos a ver. Ahí estoy, miren. Híjole. Ahora sí, ahí estamos. Bueno, mis fieles Eddie García y mi hermana pues ya están con nosotros también. Vamos a compartir este tema con las demás personas. Pues les decía que me han gustado muchísimo últimamente las lecturas, y sobre eso voy a hacer la reflexión el día de hoy, ¿verdad? Porque es importante que sobre todo nuestra fe la entendamos. No solo se trata de decir yo soy católico, yo voy a misa, perdonen, pero no hay una conciencia, digamos. Y eso es importante, no solo para discutir con otros, porque no es esa la intención. Cada quien decide vivir su vida como mejor le parece. Pero para nosotros estar seguros sobre esto, ¿no? También recientemente el Papa Francisco en este fin de semana
él hacía un comentario que no sé si se habrá mal entendido, pero él decía que el espíritu es un espíritu de unidad y que en la iglesia no debe de haber o no hay diferentes como grupos, algo así va la idea. Y pareciera de que se ha tergiversado sus palabras. Yo quisiera decir que solo aquella persona, no es que vaya a corregir yo al Papa Francisco, pero solo aquella persona que vive bajo el amparo del Espíritu, vive en la unidad y en la verdad. Ahí centremos, resumamos esas palabras. Un espíritu de división no es el Espíritu Santo. Y ahí todos deberíamos de estar de acuerdo. Alguien puede decir es que yo soy de izquierda, yo soy derecha, yo soy, en fin, conservador, yo soy liberal. La verdad es que aquí no hay, como bien decía el Papa, aquí no hay o no debería, creo que dijo más o menos. No debería de haber ni izquierda, ni derecha, ni liberales, ni conservadores, sino que todos bajo un mismo espíritu y el espíritu de la verdad. Así es que yo creo, es mi opinión, que eso es lo que el Papa quiso decir. Sin embargo, pues muchas personas lo han como medio tergiversado, digamos. Lastimosamente nosotros no lo escuchamos de sus palabras para poder comentarlo, ¿verdad? Algo dijo alguien también que esa es una homilía de él, no es la enseñanza, digamos, no son enseñanzas oficiales de la iglesia. No es infabilidad tampoco, es una homilía del obispo de Roma. Pero no está mal, ¿verdad? O sea, como les estoy diciendo, tratemos de entender las cosas. Bueno, entonces vamos a comenzar con una oración. Ayer celebrábamos a nuestra Santísima Madre, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Y en mi parroquia, pues, oramos una oración que se llama Préstame Madre. Así es que si a alguien le gusta me avisa, pues si yo me escribe a mi parroquia y yo con gusto se la envío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón, para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos, para poder trabajar. Si con ellos trabajo, rendirá una y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. Muy bonita la verdad. Quiero saludar allá a las personas que están con nosotros. Coco Gutiérrez, More Robles, buenos días y bendecido día, Padre, dice también a usted y su familia. Bueno, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que hablábamos sobre nuestra fe, algunas cosas que son importantes conocer. Y hoy, tomando las 2 solemnidades recientes, el otro domingo es
la solemnidad de la Santísima Trinidad y luego el Corpus Christi. Pero digo que quiero reflexionar para tener un poco más de argumentos bíblicos y meditar quién soy yo como hijo de Dios y como católicos. Voy a leer primero o a recordarles primero las lecturas que escuchamos, las lecturas de las cuales yo me voy a basar mi reflexión, que hemos escuchado el domingo, hace 2 domingos y el domingo anterior. Primero, la segunda lectura en la solemnidad de la Ascensión, que es tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 13. Así es que si tienen ahí para anotar, pues para que después mediten las Escrituras. Dice Pablo: hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Hasta ahí voy a tomar esta parte porque es donde realmente me interesa meditar. Básicamente lo que Pablo habla es de una sola fe, de un solo Dios, un solo Espíritu, unido en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Se acuerdan lo que yo compartía con ustedes hace un momento de las palabras del Papa Francisco? ¿Verdad? Lo que yo pienso que él quiso decir es que no importa lo que tú pienses o sientes, o si eres liberal o eres conservador, si estamos bajo el vínculo del Espíritu, si estamos unidos al Espíritu Santo, estamos en el vínculo de la paz y no hay división. Yo así lo veo. Ahora, el Evangelio de ese domingo de la Ascensión es la Gran Comisión, tomada del Evangelio de San Marcos. La Gran Comisión, o es el Gran Comando, en inglés es The Greatest Commission, es lo que Jesús les mandó a sus discípulos hacer, ¿verdad? Porque él ya tenía que retirarse, regresar a la casa del Padre, y entonces lo que le toca ahora era a los discípulos, a los apóstoles, era continuar esa misión. Y la voy a leer de 3 evangelistas, de San Marcos, San Mateo y San Juan, para que veamos un poquitito las diferencias. En Marcos capítulo 16 del 15 al 20, Jesús les dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas las partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Bueno, alguien me preguntaba un día de estos, porque cuando yo estoy leyendo la Escritura, no digo palabra de Dios o palabra del Señor. Lo que pasa que es el decir palabra de Dios, claro, es palabra de Dios o palabra del Señor, ese es la estructura
de la misa, porque en ese momento se está proclamando, no se está leyendo. Entonces, en la misa sí también debemos decir lectura de la carta, por ejemplo, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. En una reunión de grupo, digamos, o acá, pues no es necesario porque estamos meditando las escrituras, no es una estructura formal, digámoslo así. Por eso es que está mal o no está malo. Ustedes pueden decir como les parezca, ¿verdad? Cómo se sientan mejor. Nada más que no es necesario decir, ¿verdad?, palabra de Dios o palabra del Señor, porque no estamos dentro de la misa. En la otra versión de la Gran Comisión, que es un llamado personal, es tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 16 al 20. Y dice Mateo: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fíjense que aquí hay un poquitito más de información. Ya Jesús les está dando la autoridad que tiene el Señor en la tierra y en el cielo, se la traspasa a los discípulos, se la pasa a Pedro. Entonces, esa misma autoridad de atar y desatar lo tiene la iglesia, ¿verdad? Por eso es importante entender esas cosas. Ahora la Gran Comisión desde el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 20, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieran les son retenidos. Entonces tenemos la misma Gran Comisión, pero de tres diferentes puntos de vista, tres diferentes evangelistas. Recuerden que solo hay un evangelio, no hay 4 evangelios, ¿verdad? Evangelio significa buena nueva. Si decimos que hay 4 evangelios, estaríamos diciendo que hay 4 diferentes buenas nuevas. Si no es así, la buena nueva es Jesucristo. Sí, es una historia contada desde 4 diferentes versiones o 4 diferentes personas. Si queremos decir, bueno, si entendemos que son 4 diferentes libros, sí lo son, pero realmente es una misma historia, no es una historia diferente. Es una historia, vuelvo a explicarles, contada desde la perspectiva de 4 personas diferentes. Algunos de ellos fueron testigos visibles, testigos en persona, otros no lo fueron. Por ejemplo, Mateo sí fue testigo y Juan, pero lo que es Lucas y Marcos no. Entonces, al tener esas 2 lecturas que son la base de nuestra reflexión de hoy, veamos la importancia de lo que celebramos con la Ascensión. Este evento marca la transición entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la diestra del Padre. Cristo glorifica al Padre por medio de su pasión y muerte. ¿Se acuerdan que Jesús lo dice? Y Dios glorifica a Cristo por medio de su resurrección, y por eso que lo exalta y está sentado a la diestra del Padre. ¡Qué bonito! Esa es una unión trinitaria, porque únicamente por medio del Espíritu Santo sucede. Ahora, la iglesia, ¿verdad?, se ha visto siempre como un pueblo hecho uno en unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta unidad viene por medio de nuestro bautismo, porque no solo somos uno en Cristo, sino que somos coherederos de su misión, ¿verdad? La misión, recuerden que cuando te bautizan,
recibimos el triple ministerio de Cristo: sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Que era la misma de Dios. La encontramos en Juan 3:16. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, déjenme ver, aquí lo tengo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él puede que no perezca, sino que tenga la vida eterna. Entonces, la misión de Cristo, que era la misión, que el Señor era lo que le pedía, es que todo el mundo se salve. Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la misión de la Iglesia es llevar la buena nueva de Jesucristo a todas las personas y ministrar a todas las personas en su nombre. Entonces, tu misión como iglesia, tu misión como bautizado, es hablar de la buena nueva, es hablar del amor de Cristo, lo que Cristo ha hecho en ti. Dice Manuel Ríos, dice capítulo 28 de San Mateo. A ver, déjeme ver. Sí, es cierto, perdone, dije 18, ¿verdad? 28 del 16 al 20. Gracias por la corrección, fue un error de dedo. Sí, esa es la gran comisión. Corrijan ahí, por favor. Capítulo 28 del 16 al 20. Gracias. Ahora, les decía que la misión de la iglesia es llevar la buena nueva a toda la creación. Ahora, ¿cómo podemos hablar del amor de Cristo? Ya no se trata de agarrar la Biblia y comenzar a predicar. Bueno, eso sería lo ideal. Pero lo bueno de todo sería que la gente te vea y diga, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero eso que él tiene, ¿verdad? No es una envidia, sino que es la admiración de que una persona vive en santidad, ¿verdad? A eso me refiero. Ahora, las lecturas también nos habla de que nosotros tenemos una vocación y tenemos una misión, ¿verdad? La misión es, y dice San Pablo, también vosotros fuisteis llamados a la única esperanza de vuestra vocación. A uno les dio como apóstoles, a otro profetas, a otro evangelistas, a otro pastores y maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa vocación, misión, como les digo, nos recuerda la importancia que tú como bautizado, y volvemos a la palabrita esta, bautizado, tienes una vocación, tienes una misión en la vida, en el mundo, porque no estamos aquí para hacer macetas de corredor únicamente. Dice Pablo, pues les dio a unos para ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Cada quien tiene un llamado específico del Señor. Claro, han oído, me imagino que han escuchado este dicho que dice, nadie nace aprendido. Claro que no. De la misma manera, Jesús anduvo con sus discípulos enseñándoles por 3 años para que aprendieran. Porque si no aprenden, pues, ¿qué vamos a hacer? Hubieran quizá mal entendido el mensaje del Señor. Pero también tienes una vocación. Tienes una vocación como casado, como soltero y como consagrado también. Decía yo en ese domingo que maridos, tu mujer no es tu sirvienta, tu mujer no es tu cocinera y tu mujer no es un instrumento sexual. Ese machismo terrible que hay en algunos hombres ya se debe de borrar. Es que no me cumple. ¿Qué te cumple? Que entonces te casaste con una mujer para tener sexo. ¿Cómo es la cosa? Y también ustedes, mujeres, esposas, su marido no es su empleado, su marido no es el único que va a proveer,
y su marido tampoco es un instrumento sexual. Ah, no, pues le fui infiel a mi marido porque mi marido no me cumple. Estoy hablando en las experiencias, lastimosamente, que suceden en los matrimonios. ¿Y por qué pasa esto? Por dos razones. Primero, porque Cristo no es el centro de ese sacramento. Y segundo, por la comunicación inefectiva que hay. Comunicación efectiva se refiere que, aunque sea una cosa muy sencilla, en una pareja debe de hablarse. Por ejemplo, que a la mujer le moleste que deje tirado la ropa en el suelo, hay que hablarlo, porque aquello se va acumulando y llega un momento que aquello pues explota. Entonces, no hay justificación para que la otra persona peque tampoco. Eso no debe de ser así. Entonces, únicamente el bautismo nos trae esa vocación, esos dones y talentos que el Señor nos da, pero también nos recuerda que aparte de esos dones como laicos, bueno, ustedes los que son laicos tienen su propia vocación, casados, solteros y nosotros los consagrados también. ¿Y cómo debe de ser esa vocación? Dice San Pablo en la lectura previa que ya les compartí. Vivir de una manera digna de las llamadas que han recibido. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros por amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. A mí me encanta esto de Pablito porque, saben, Pablo era más inteligente. ¿Por qué? Les explico. El Señor Jesús dijo, ámense los unos a los otros, ¿se acuerda? Pedro dijo, perdónense los unos con los otros. Mientras que Pablito dijo, sopórtense los unos con los otros. Pablo lo entendió mejor. Entendió que ese vínculo matrimonial pues no es sencillo. Y aunque haya amor y aunque haya perdón, pues debe de también haber como un aguante, digámoslo así, entre comillas. Entonces, la ascensión del Señor, fíjense, y eso es lo bonito de la ascensión. La ascensión no es el final de su presencia entre los hombres, es el comienzo de una nueva vida en el mundo, sobre todo para nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesucristo. La ascensión representa el fin de nuestra visibilidad terrena y el comienzo de un nuevo tipo de presencia entre nosotros. Dice San Pablo a los filipenses, pero somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Muy interesante realmente. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nuestro mayor anhelo debe de ser la eterna Jerusalén. Que con la muerte, con la pasión y muerte de Cristo, nuestra vida no termina ahí, sino que viene algo más y es la resurrección. Entonces debemos vivir como desearíamos vivir en la vida eterna. Pero si nuestra vida actual no es la vida como que quisiéramos vivir en la vida eterna, pues yo no sé quién se va a salvar, quién se va a condenar, eso Dios lo decide. Pero si tú no quieres vivir como Dios te pide, sabiendo que lo que Él nos pide para vivir nos va a llevar a la vida eterna, entonces, digo, al cielo, ¿verdad? Pues definitivamente, como se dice enviar, es ficha cantada, no vamos al cielo. Aquel que vive constantemente en pecado mortal, que rechaza la gracia, obviamente, y por lo que nos dicen las Escrituras, pues esa persona no se va a salvar. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero vivimos en la tierra y tenemos que lidiar con las cosas de la tierra, con la moda,
pero no necesariamente participar en las cosas de la tierra, del mundo, pues. Yo me pregunto, ¿cómo te conduces tú afuera de la iglesia? ¿De qué manera hablas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo participas? ¿Qué lugares visitas? Alguien me preguntaba un día de estos, padre, mire, y los tatuajes son pecado. ¿Qué es lo que dice la iglesia? La verdad no sabía, ¿verdad? Qué bueno, a mí me encanta que me hagan las preguntas y a veces que me corrijan aquí como mi amigo Manuel, porque no lo sé todo y me equivoco y con ustedes aprendo también. Y entonces me comencé a buscar en los documentos de la iglesia si había algo específico que dijera ahí. Pero digo así, no una opinión de un sacerdote o no una opinión de un cardenal o obispo. No hay. No hay algo así claro, ¿verdad? Entonces, el punto es que le digo a la persona, pues mira, no hay, pero déjame preguntarte algo. Tú le pusieras un sticker, ¿verdad? O una calcomanía, si tuvieras un Ferrari, se lo pusieras en el bumper. No, padre, me dijo, ¿cómo cree que lo voy a arruinar? Entonces, ¿qué valor le das tú a tu cuerpo? Porque nuestro cuerpo costó sangre y Jesús pagó un alto precio por él. Y si no cuidamos nuestro cuerpo, nadie lo va a cuidar. Y ahí veo, y con todo respeto, y no quiero que nadie se sienta ofendido ni nada por el estilo, es mi obligación reflexionar sobre estos temas. Pero qué tristeza me dan algunas personas que se tatúan no sé para qué. Óyeme, si quieres verte bonito, pues decía mi mamá que aunque la mona se vista de seda, pues mona se queda, ¿verdad? Si ves que estás así hermoso como yo, pasadito de libras, pues ponte a dieta. Si estás demasiado delgado, pues come un poquito o haz ejercicio, no sé. Pero si tú no te quieres como realmente eres, por más que te pintes, por más que te... Igual con las mujeres, y perdonen señoras, las quiero mucho y son muy lindas, pero ahí están con el montón de pintura y todo eso, por el amor de Dios, y no hay mayor belleza que la belleza natural. Es mi opinión. Es mi humilde opinión. Y como dicen los cubanos, esto es un dicho allá en Miami, mi opinión nunca es humilde. No hay mayor belleza que la belleza natural. Se los digo así de corazón. Ahora, consideremos algo que es importante en todo esto. En la segunda lectura, estamos meditando las lecturas de la ascensión. Dice Pablo, somos un solo cuerpo y un solo espíritu, como también tú fuiste llamado a la única esperanza de tu llamado. Escuchen esto que es importante. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Esta iglesia a la cual Pablo hace referencia, a la que Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti. Ya voy a hablar sobre eso. Es la iglesia que Cristo fundó, es la iglesia universal, es la iglesia católica. La reforma protestante sucedió 15 siglos después, donde pasaron todos estos acontecimientos. No había otra iglesia. Cristo jamás pensó y deseó crear diferentes fe, diferentes iglesias, pero sí sabía que iba a pasar. Por eso Pablo dijo, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y a veces entramos
y yo quiero mucho a todos los hermanitos y hermanitas que no son católicos y que rechazan la fe. Dicen, no, pues si seguimos al mismo Dios. No, señores, no se equivoquen. No seguimos al mismo Dios. El Dios de la Iglesia Católica es el Dios que fue nuestro fundador, que es Jesucristo. El Dios al que ustedes siguen fue fundado por un hombre o por una mujer, no sé, las diferentes denominaciones, y nuevamente respeto eso. Ojalá, como dice el Papa, que el Espíritu nos uniera a todos, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Padre de todos. Fíjense que en San Google pueden encontrar sobre la Reforma Protestante y yo busqué la definición, miren qué bonito. Dice, la Reforma Protestante, así habla en Google, es un periodo de tiempo entre el año 1517 al 1648 después de Cristo, en el que un grupo de personas, conocidos como los reformadores, rechazaron la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, esto pasó 16 siglos posterior al fundamento de la Iglesia, a la creación de la Iglesia. ¿Y por qué pasó? Dice acá, claro, rechazaron la autoridad de la Iglesia. ¿Y quiénes fueron los primeros protestantes? Pues fueron Adán y Eva. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, ellos rechazaron a Dios. Y saben, así de manera de broma, pero también en las iglesias católicas, saben que hay un montón de protestantes. Ahí escuchamos a muchos que protestan, ay, que el padre se enojó demasiado, que el padre me dijo esto, que el padre lo otro, que la directora del coro, que la directora del ministerio, que la directora de las guadalupanas, en fin. Se están quejando de todo, están protestando por todo, por el amor de Dios. Acordémonos lo que dice Pablo. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. Aquí tenemos un comentario, déjenme. Bienvenida a Lidia Solís de León, dice, muchas gracias. A mucha gente nos cuesta trabajo entender. Requerimos constantemente sensibilizarnos y mucha educación. Pues, sabe, me gusta el comentario. Es un comentario muy humilde. Que a todos nos cuesta entender, a mí también. Pero, ¿qué nos toca? Nos toca orar y nos toca educarnos. Nos toca leer los libros, meditar las Sagradas Escrituras y leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero saben, regresando otra vez al tema, ¿verdad? La ascensión nos da más detalles, o las palabras de Jesús en la ascensión nos da más detalles que debemos de considerar como católicos. Y dice, estas señales acompañarán, dijo Jesús, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, cogerán serpientes con las manos y si beben algo mortal no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. El problema es que a veces nos quedamos como los apóstoles mirando al cielo, ¿verdad? Y nosotros pues, nos quedamos sin hacer absolutamente nada. Hay una misión muy importante. Y Jesús es claro cuando dice, esto acompañará a los que creen. ¿Verdad? Ahora, esta reflexión de la ascensión nos lleva ahora a Pentecostés. Y quisiera hablar sobre la segunda lectura de los Gálatas. Capítulo 5 del 16 al 25. Dice San Pablo, la carta a los Gálatas se le
se le acredita a Pablo, pero los teólogos, algunos teólogos dicen que no fue Pablo, pero bueno. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Otra vez el Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Paremos aquí, quiero volver a hacer énfasis en las palabras del Santo Padre. El Papa Francisco dijo, no tengo aquí exactamente lo que dijo, pero se refería a que en la iglesia hay conservadores, que hay liberales, que hay progresistas, que hay esto, que hay lo otro. El Papa dijo que el Espíritu no Santo, obviamente, ¿verdad? Porque el domingo celebrábamos Pentecostés. El Espíritu Santo no es un espíritu de división. Entonces, todo aquel que está bajo el Espíritu Santo vive en la verdad. Y la verdad nos lleva a la unidad. Por eso dice la Escritura aquí. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Ahora la lectura de Gálatas continúa y dice, son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Ahora, déjenme aclarar algo, ¿verdad? No es que una persona... Pablo es claro, ¿verdad? O la carta a los Gálatas es clara en relación a ciertas obras, porque no son los únicos pecados, a ciertas obras que nos alejan de la salvación. Pero eso no quiere decir que una persona que lo ha, por decirles algo, que vive en la impureza o la brujería, pero si se arrepiente y pide perdón, esta persona está sanada, esta persona, si alguien está luchando en contra de esto, ¿verdad? A eso me refiero. Y si se confiesa, recibe la absolución. Por eso el Señor dijo en Mateo, ¿verdad? En San Juan, dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes remitieran los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieran les son retenidos. Entonces tampoco debemos ser tan radicales en no meditar lo que Pablo quiere decir. Porque si el caso fuera este, entonces el sacramento de la reconciliación fuera únicamente una sola vez. Pero tú te puedes confesar todos los días si es necesario. Y eso no quiere decir que sea malo. No necesariamente. La verdad es que todos somos pecadores, pero una cosa es ser pecador y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, las brujerías, aquellas personas que leen las cartas, todas estas cosas, la ouija y todo esto, incluso viven de eso y no lo dejan. Entonces es una persona que está viviendo en pecado mortal, ¿verdad? Aquella persona que se enemistó con alguien y vive toda su vida en ira y no quiere perdonar. Fíjese bien, una cosa es no querer a que no puedo o que le cuesta. Padre, ¿se va a condenar? Pues yo no sé otra vez. Lo que dice Pablo es que
no conseguirán el reino de Dios, pero tampoco dice que se van a ir al infierno. Posiblemente vamos al purgatorio. No lo sé. No lo sé. Eso nadie se los puede asegurar, ni el mismo Papa se los puede asegurar. ¿Verdad? Pero si nosotros confiamos en el amor inmenso de Dios, que es un Padre, y uno se arrepiente, Dios nos perdona. Ahora, el punto de esto también, me voy a salir un poquitito de este tema, porque quiero, se me acaba de venir a la memoria algo que siempre escucho mucho en el sacramento de la reconciliación. Padre, mire, es que aquí vengo otra vez por lo mismo. O a la gente como que le da un poco de vergüenza de ir a confesarse por el mismo pecado. Dicen, no nos equivoquemos. Son pecados diferentes. ¿Por qué? Porque son momentos diferentes. Pudo haber sido una acción similar. Nunca es igual. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? La brujería. O que alguien vea pornografía, por decir algo. Entonces, si cae constantemente en este pecado, en esta falta, ¿verdad? Es una acción similar, pero no es igual y es un pecado diferente, no es el mismo pecado porque se ha pecado en diferente momento. No sé si me explico. Entonces es como que alguien diga, pues tuvo una enfermedad y se curó y a los años se vuelve a enfermar de esta enfermedad que tuvo y dijo, bueno, me pasó lo mismo, tengo lo mismo. No, es algo similar, pero no es la misma situación. ¿Me explico? Es algo completamente diferente. Entonces, lo que el diablo te va a poner a ti es, no vayas a confesarte. No, es que es el mismo pecado. Y cada vez dices lo mismo y cada vez dices, me arrepiento. ¿Y qué queremos escuchar, pues? ¿O qué podemos decir? ¿O qué creen que Dios quiere escuchar en ese momento? ¿Quejarnos? No. Dice el Salmo, prefiero un corazón contrito, un corazón arrepentido. Entonces, Padre, me está dando licencia, como dicen, para pecar. No, hombre. Lo que yo quiero hacerles entender de la importancia y la necesidad que todos tenemos, ustedes y yo, del sacramento de la reconciliación. La necesidad urgente que tenemos ustedes y yo, bueno, por lo menos yo puedo hablar por mí mismo, no sé ustedes, del deseo de salvarnos. Yo me quiero salvar, yo no me quiero ir a otro lado. Ya les he dicho a mi comunidad, aunque haga escala, no importa porque solo para el cielo se hace escala. Ahora luego habla los Gálatas, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Entonces, solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo nos trae todos estos dones que los debemos de poner en práctica. Sigamos con con lo que venimos hablando, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene esta gracia dada por Jesucristo, el Espíritu Santo, y también tiene la gracia de retener y de liberar los pecados. El Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, a ver aquí a mi amigo que me busque, por favor. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré una iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Analicemos esto, ¿verdad? Primero, Jesús desde ya establece una autoridad
para una institución. La autoridad se la da Pedro. ¿Se acuerdan que en la Gran Comisión Jesús dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra? Vayan pues, entonces esa autoridad se las pasa nuevamente a los discípulos. Segundo, el Señor habla solo de una sola iglesia, no habla de dos. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si no hubiera dicho mis iglesias, y no lo dice. Y todavía dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, una. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero aquí no solo se refiere al sacramento de la reconciliación. La iglesia tiene la autoridad de atar y desatar. Ahora, las cosas, lo que Dios estableció, la iglesia no lo puede cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso jamás, pero jamás la iglesia tiene la autoridad de cambiar. Eso nunca va a pasar. También el divorcio, eso no, la iglesia no tiene la autoridad. Lo que hace la iglesia es declarar que el sacramento se ha anulado. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia se lleva a un juicio eclesial en el cual los abogados canónicos dicen, bueno, en ese momento no hubo presencia de Dios porque uno de los dos mintió o por algún motivo. Se celebró la boda, por decirlo así, o la ceremonia, pero no hubo sacramento. ¿Cómo se los explico? Digamos con el sacramento de la reconciliación. Alguien llega a confesarse conmigo, digamos, y le da vergüenza, le da miedo confesar un pecado. Él lo sabe o ella lo sabe y no lo dice. Yo no lo sé. Y yo le doy la absolución. Pero esta persona no ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque Dios no se hizo presente. Porque cuando una persona no dice la verdad, Dios no está presente. Dios no participa de la mentira. Entonces, para darles ejemplos, ¿verdad? Que la iglesia tiene la autoridad y se la dio a Pedro. Esta autoridad es autoridad en la unidad de San Pedro. Ahora el Papa Francisco. Que nos gusta a unos, que no les gusta a otros, pues ni modo y qué vamos a hacer. Ahora, hay algo importante también aquí, ¿verdad? Que debemos recordar, y eso es lo bonito, ¿verdad? De que Él nos habla de la importancia de los primeros cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. A ver, don Adrián, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. San Marcos dice. ¿Ah? Lucas. ¿Estás seguro? Así me gusta. Muy bien, Lucas, sí, es el segundo volumen de Lucas. Dice capítulo 2, versículo. Siempre me gusta de las dudas que tengo. Mire, y si yo me muero hoy, ¿me voy al cielo o a dónde me voy? Por supuesto, ya tiene una mansión. Bueno, dice 2:37 Hechos. Después de que Pedro predicó el día de Pentecostés, la multitud preguntó a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ti y para tus hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llama. Lastimosamente no me queda ya mucho tiempo para hablar de todo lo demás, pero en esto es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque el bautismo abre la puerta a la persona para, entre comillas, entrar, valga la redundancia,
en un nuevo estilo de vida y dejamos de ser criaturas de Dios para ser hijos de Dios. Entonces, y recibimos por primera vez el bautismo. Y fíjense bien que Pedrito aquí no dice, porque la promesa es para ti y tus hijos mayores de 18 en adelante. Pedro no dijo eso. Por eso es que la Iglesia Católica es la única iglesia con autoridad que bautiza de niños. Las iglesias ignorantes toman que Jesús se bautizó grande. Por supuesto, porque no existía el bautismo en esa época, señores. La fe no existía, la fe cristiana obviamente, no existía porque Cristo la dejó. Y todas sus acciones eran para que nosotros las practicáramos. Y Pedro es claro, ¿por qué es necesario el bautismo? Primero, para el perdón de los pecados, en el caso del pecado original, para recibir el Espíritu Santo, pero también para ser miembros de una comunidad. Y cuando ya cumplimos los sacramentos de iniciación, pasamos a formar parte de la Iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación, don Adrián? Ya no lo digo ahorita porque ya se nos acabó el tiempo, pero en la próxima. En la próxima me lo dice. Pues, fíjese, una pregunta tan sencilla, mucha gente no la sabe. Bueno, es el sacramento del bautismo, la confirmación y la comunión, así en ese orden. Bueno, pues dice don Adrián que ya llegamos al final de nuestra sesión. La verdad que la disfruté el día de hoy y eso que me falta un montón. Que Dios me los bendiga, pues espero que siempre, ojalá se pudieran dar una vueltecita por Santa Clara. Allá los espero con mucho cariño. Las misas, este miércoles no voy a tener adoración, como les dije, tenemos misa de resurrección de un parroquiano que queremos mucho. Pero el jueves hay misa de inglés a las 12:15 y el viernes sí hay misa de español a las 8 de la mañana. Y el fin de semana las misas de vigilia a las 5 en inglés, 6:45 en español. Y el día domingo 8:30 en español y 10:30 en inglés. Así es que pues ojalá puedan llegarse allá a Santa Clara en el sur de la ciudad. Estamos cerca del colegio South Sun. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Todavía nos quedaban 2 minutos todavía. Oscar, compañero, Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación, con tu sangre has abonado